Hay noches como la de hoy en que no encuentro la paz y la tranquilidad para irme a la cama y me pongo a leer. Casualmente me he encontrado con uno de los escritos de Jorge Bucay, de su libro Rumbo a una vida mejor. Después de lo que me ha pasado el día de hoy y, y de alguna manera sentir que he gastado mi saliva y mis palabras y mis pensamientos para intentar ayudar a alguien que no se deja ayudar. Y bueno, os comparto con lo que me he encontrado por aquí, que suena muy interesante. Se llama flexibilidad para crecer. Uno de nuestros peores enemigos internos es, sin lugar a duda, nuestra odiosa tendencia a repetir una y otra vez los mismos errores. Conocemos gente que nos propone esas relaciones tóxicas de las que tantas veces hemos hablado, pero después nos relacionamos otra vez con ese mismo tipo de personas y repetimos con ellos las mismas actitudes con las que ya hemos sufrido y fracasado antes. La ironía, que no es graciosa, es que luego decimos que no entendemos por qué las cosas nunca nos salen bien. Como posiblemente ya sepas, la mayoría de nuestras conductas inadecuadas o enfermizas están íntimamente relacionados con nuestros aspectos más inmaduros, más infantiles, más anacrónicos, y estas de las que hablamos no son una excepción. A falta de madurez o de desarrollo, no nos permite encarar nuestra vida de una manera creativa, aportando nuevas soluciones a los viejos problemas o alejándonos de ellos para buscar nuevos desafíos con los que probar genuinas aptitudes, muchas veces inexploradas. El genial John Stevens decía siempre que cuando un hipnotizador consigue hacer entrar a alguien en trance hipnótico, logra que el individuo jerarquice más la palabra del hipnotizador que sus propias sensaciones y que por eso el hipnotizado responde más a las palabras de quien lo sugestiona que a lo que la percepción o su aparato psíquico le informan de la realidad. De alguna manera, aseguraba Stevens, todos vivimos un poco hipnotizados, padres, maestros, vecinos y todos aquellos que han compartido la responsabilidad de educarnos. Nos han repetido infinidad de veces las mismas cosas, siempre por nuestro bien, ¿quién lo duda? Hemos leído esas palabras en libros y revistas, hemos visto a nuestros seres más queridos acatarlas tantas veces, sin cuestionarlas jamás, que terminamos creyendo más en las palabras que nos dijeron que en nuestro propio sentir. Renunciamos casi sin darnos cuenta a la posibilidad de pensar diferente y por lo tanto a ser capaces de hallar una forma distinta de hacer lo mismo, de encontrar un camino alternativo que nos lleve a los mismos o a otros destinos. El desafío para despertar de nuestro sueño hipnótico es el de nuestro crecimiento como personas, la conquista de la autodependencia, la conciencia de que podemos confiar en nosotros mismos, el coraje de flexibilizar nuestra mirada del mundo, el único camino para desarrollar conductas, análisis y estrategias más creativas que promuevan, sostengan y aprovechen el cambio de paradigmas. La salud mental, y más específicamente la madurez, tienen mucho que ver con la decisión de abandonar por igual la conducta rígida y la conducta líquida o excesivamente laxa. Desde su significado etimológico, la palabra rigidez evoca lo estancado, lo inmóvil y lo muerto, pero desde lo coloquial, la psicología de la conducta utiliza el término rigidez para referirse al modelo de respuesta repetido, automático, estandarizado y siempre idéntico a sí mismo, una actitud frente a la vida que tiene de positivo la estabilidad y lo previsible. Además del ahorro de energía que supone no tener que buscar permanentemente nuevas respuestas a cada situación. Por poner un ejemplo simple, ahorro mucho tiempo y esfuerzo si decido guardar mis calcetines siempre en el mismo lugar, en vez de dejarlos en cualquier lado y tener que hallarlos cada mañana. El concepto de conducta líquida lo utilizo para evocar la actitud de aquellas personas que, remedando aquella propiedad física de los fluidos, se adaptan necesariamente a la forma del recipiente que lo contiene. Se refiere a la actitud de los que nunca tienen una posición, ni un orden, ni una escala de valores. Aquellos que viven creyendo que uno es solamente la suma de las imágenes que los demás tienen de él e intentan permanentemente responder a las expectativas que escuchan, perciben o imaginan de los demás. Por lo tanto, rígida no, líquida tampoco.
Y entonces, flexible. Flexibilidad es cambiar los medios, las vías o los recursos que nuestra experiencia nos dice que han sido utilizados hasta aquí en situaciones similares. Es estudiar un objeto o un suceso sin aferrarse a lo dado, sin atenerse a un plan mental prefijado. Es hacer algo nuevo y distinto, y no necesaria ni únicamente frente al fracaso de lo habitual. Aclaro esto porque me parece que ser flexible solo cuando es conveniente para conseguir un resultado inmediato distrae la atención de la necesidad de explorar lo nuevo siempre. Se debe ser flexible no solo para adaptarse a una situación nueva o difícil, sino también cuando nada lo requiere, con el simple fin de expandir la frontera del yo, como camino para el propio desarrollo personal, grupal y de la sociedad como un todo. En efecto, una conducta, una postura y una mente flexible es imprescindible no solo cuando la inconformidad con el resultado impone un cambio. La creatividad, que nunca crece a la sombra de la rigidez, repito, la creatividad, que nunca crece a la sombra de la rigidez de pensamiento, debe obedecer también a la necesidad de investigar, trabajar y descubrir nuevas variantes para responder a viejos planteamientos. En todos los momentos, cada persona debe tener presente que lo mejor que podría pasarle es incorporar al análisis de los hechos todas las alternativas posibles, incluso aquellas que todavía la experiencia no ha probado como efectivas. Hace muchísimos años, inspirado en un poema del monje tibetano Rinpoche, escribí esta pequeña anécdota que me describía y me describe en alguna de mis más necias actitudes y que hoy comparto contigo para intentar ayudarte a darte cuenta de las tuyas. Me levanto una mañana, salgo de mi casa. Hay un pozo en la acera. No lo veo y me caigo en él. Día siguiente, salgo de mi casa, me olvido de que hay un pozo en la acera y vuelvo a caer en él. Tercer día, salgo de mi casa, trato de acordarme de que hay un pozo en la acera, sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Cuarto día, salgo de mi casa, tratando de acordarme del pozo en la acera, lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Quinto día, salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la acera y camino mirando el suelo, lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la acera, voy buscándolo con la vista, lo veo, intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, rozo el borde del otro lado con la punta de los pies, pero no es suficiente y caigo en él. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado, me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que lo festejo dando saltos de alegría y al hacerlo caigo otra vez en el pozo. Noveno día, salgo de casa, veo el pozo, tomo carrera, salto y sigo andando. Décimo día, me doy cuenta justo hoy de que es más cómodo caminar por la acera de enfrente. La flexibilidad se manifiesta, como vemos en esta anécdota, en la cantidad de recursos que el sujeto es capaz de emplear en las situaciones a las que se enfrenta, en la posibilidad de generar alternativas de solución a los problemas, en los diferentes modos de contemplar un fenómeno, en la posibilidad de modificar el rumbo de pensamiento y también en la cantidad de ideas y de operaciones no ensayadas que el sujeto es capaz de encontrar ante un hecho, situación o problema. En un mundo cambiante como este, la flexibilidad debería estar presente en todas las áreas de nuestra interacción con lo externo, no solo en el análisis de los hechos, no únicamente en el planteamiento de nuestra conducta, sino también y por supuesto en el análisis de los resultados de lo actuado. No se debe confundir flexibilidad con pensamiento anárquico, ni creatividad con la falta de rumbo, ni fluidez con desborde permanente. No es lo mismo una saludable cuota de imprevisibilidad que una inquietante dosis de incongruencia y sin razón.
Una contradicción puede ser parte de mi actitud plástica, de mi capacidad de cambio, de mi posibilidad de modificarme a través del tiempo. Pero la incoherencia es siempre parte de mi enfermedad, de mi propia falta de claridad, un intento de trasladar mi confusión interna a lo externo, una falta de respeto al otro y a mí mismo.